Comenzamos. En este caso, el ejercicio me da un gráfico de fuerza en función de la posición. Vamos a hablar de fuerza versus posición. Los gráficos de fuerza en función de la posición tienen dos variables importantes. Esas dos variables van a depender si son fuerzas que constantes o fuerzas variables. Porque si hablamos de fuerzas constantes, la aceleración ¿qué va a ser? Constante. Si hablamos de fuerza variable, la aceleración va a ser variable. Y aunque no crean, existe Variada. sí, variable. Ahora, ¿cómo sería un gráfico de fuerza constante y de aceleración constante? Sencillo. Vamos a hacerlo acá. Miren que vamos a darnos el espacio de poder hacer las cosas. Nosotros tenemos que entender que un gráfico sigue siendo el mismo gráfico, sigue siendo de esta forma. Posición, fuerza. En este caso, fuerza constante. Al ser una fuerza constante, piensen ustedes, si es una constante, ya hablamos de constantes, es una recta constante, su propio nombre lo dice o no, es una recta que constante. ¿Cómo se dibujaba una recta constante? ¿Así, así o así? La segunda. Una recta constante. Entonces, en fuerzas constantes, identificamos esto. Entonces, esto. ¿Ya está? Eso significa una fuerza constante. ¿Qué sé yo? Acá vamos a poner que vale 4 y acá vale 8. Ahora, cuando hablamos de que es una fuerza variable, pueden haber dos gráficos. Que obviamente ya sabemos cuáles son. Ya los más o menos lo deberían estar viendo. ¿Sí? Y serían estos. No pasa nada si no lo intuyen. Pero tienen que intuirlo acá. ¿Bien? Tienen que tenerlo grabado. Si es variable, hay dos variables. Una recta que... ¿Qué hace esto? ¿Qué sigue esa recta? Tiene un nombre. Recta A. Vamos que queda poco tiempo. Ascendente. ¿Y la otra recta qué quedaría? Descendente. Muy bien. Puede ser una recta ascendente. Una recta... Estoy explicando de esta forma así porque esto sí me importa que lo sepan. Recta ascendente o recta ascendente. Listo. La recta ascendente obviamente sería así. Nosotros, y yo les doy un consejo, ¿sí? Como son rectas, ascendentes o descendentes, pensemos y les doy un contexto sencillo. Si yo les digo que acá parte de una fuerza de, qué sé yo, de 200 newton, bien, 200, les voy a decir 200, y acá hay una posición de 10, a los 10 metros, ¿sí? Pongamos que es 10 metros, ¿bien? Dato para recordar y quiero que lo anoten. Si yo les digo, ¿cuánto vale la posición a la mitad de la fuerza? Anotarse eso, ¿cuánto vale la posición a la mitad de la fuerza justo acá, en esta recta descendente? ¿Sí? Justo acá, en este, ojo, estoy aclarando, en este, ¿sí? No cumple, para todos los casos no, estoy aclarando en este caso. ¿Cuánto vale la posición a la mitad de la fuerza? Sencillo. Como son rectas, ¿sí? No son parábolas, ¿sí? No son parábolas, lo que yo tengo que identificar sería lo siguiente. ¿Dónde sería la mitad, no? La mitad de la fuerza, ¿dónde sería? Si la fuerza que parte es 200, ¿cuál sería la mitad? 100. Entonces sería justo acá, a la mitad del gráfico, a la mitad de la línea. Sería 100. Entonces yo puedo decir solamente en esa asociación de rectas y ascendentes o descendentes que si la fuerza es la mitad, la posición que va a ser también la mitad. Es decir, bien, ya creo que alguien le va a decir, la posición a la mitad, ¿cuánto me valdría la mitad de 10? 5. 5. Esto fue pregunta de parcial. Lo mismo pasa con una recta ascendente, ¿sí? Lo mismo en este caso una recta constante, no, obviamente. Bien, tienen que asociarse de esa forma. Lo que sí me importa que sepan es que el área, ¿sí? El área de los gráficos, de los tres, ¿sí? De los tres gráficos, el área me permite calcular el área me permite calcular el trabajo o la energía de este trabajo. ¿Sí? Dependiendo. ¿Por qué? Porque acordarse que nosotros tenemos tipos de trabajo. Por eso, ¿y el área de qué? Estas figuras. ¿Qué figuras geométricas tienen acá? Tienen triángulos rectángulos y tienen rectángulos. Van a tener dos, no van a tener más, no van a tener otras cosas. ¿Bien? Tienen dos, ¿sí? ¿Qué trabajos van a encontrar en este tipo de gráficos? Pueden encontrar los siguientes datos. ¿Qué fuerzas van a encontrar en los gráficos? Puede ser gráficos de fuerzas no conservativas, puede ser gráficos de fuerzas conservativas, puede ser el gráfico de peso en función de la posición, puede ser el gráfico de la fuerza resultante,
en función de la posición y tuki más allá. ¿Bien? Pero es decir, son los importantes. Fuerza conservativa es lo mismo decir peso. O la fuerza de rozamiento, poner más porque sí, puede avanzar más. Esto sería todo. Esto sería lo más importante. Ya la clase que viene voy a avanzar con un poquito más de esto, pero esto sería la parte más importante de gráficos.